Bueno, ya en la penúltima edición de lo que vendría a ser esta primera temporada de Sofá, hemos traído a José Miguel Calderón del blog de los autos, el dios de los autos, El dios de los autos. Me invita y no saben ni cómo se llama el blog. los nervios, tener a alguien tan imponente. Diga, cuéntame, ¿cómo inicia la idea del blog? El dios de los autos comenzó como un trabajo universitario, era mi examen de titulación. ¿Tú estudiaste? Publicidad en la Toulouse. Y bueno, básicamente nació como una revista de autos muy orientada a la publicidad, donde se puede vender publicidad, hacer marketing y ganar plata. Esa era la idea inicial, pero luego se transformó, para aterrizarlo, se transformó en un blog de Facebook donde escribía pichulada y media de carros. O sea, no hay problema con las fisuras. Sí, no hay problema. Si quieres No hay censura, auspicio. te recomiendo de las censuras, si no te van a banear el canal. YouTube es una perrita, weón. Quiere que sea un jardín de niños. ¿Y pasa mucho con tu canal la censura? Tengo que censurar todo porque pasaba. O sea, al inicio, cuando recién comenzó a aflorar el personaje actual del dios de los autos, me empezaron a mandar notificaciones de demasiadas denuncias. Y dije, está huevón, no, ya empecé a meterle pito a todo, los pips. Pero igual se entiende el chiste como un... Sí, la cosa es que se entienda, ¿no? Yo creo que me da gusto que hayas dicho eso de se entiende el chiste. Sí, a los latinos nos da risa las fisuras, o sea, no sé por qué, somos vulgares, pero nos da risa eso. Otra vez tiene un pito de 90 en Sí. todos sus chistes y nos seguimos riendo. Entonces tú inicias en Facebook Escribiendo de carros. y en qué momento dices me voy a parar frente a una cámara y... En el momento que me vuelvo loco, weón, porque, o sea, yo trabajaba como publicista, me iba muy bien, trabajé para varios políticos, creando las primeras redes sociales que estos políticos tenían. ¿Se puede mencionar qué políticos eran? Sí, trabajé con Francis Allison de Magdalena, en ese momento era el alcalde de Magdalena, trabajé con Eduardo Bles de San Miguel y trabajé con Carlos Bringas, creo que se llamaba, APA Bringas, no recuerdo su nombre, el alcalde de Jesús María. Básicamente creando las primeras redes sociales, el primer Facebook que tuvieron estas municipalidades, ¿no? Y en paralelo hacia lo tuyo. No, me dedicaba a eso, a crear redes sociales en un mundo donde no estaban relacionados con el tema de las redes. Finalmente me jalan a la Federación Peruana de Fútbol para lo mismo, crear el primer Facebook, el primer Twitter, el primer Instagram de la FPF. Y en ese momento, mientras administraba eso, me di cuenta que las huevadas que escribía se estaban llenando de likes y de pronto tenía 10.000 seguidores en una cosa que simplemente lo hacía los fines de semana cuando me acordaba. Era tu hueveo. Era mi hueveo, sí, básicamente era como una especie de catarsis para hablar de algo que a mí me gustaba mucho y que también me indignaba mucho al mismo tiempo, porque desde el inicio siempre veía que había muchas cosas en el mundo de los autos, sobre todo en Latinoamérica, que estaban mal. Como los precios. Como los precios, las normas de emisiones, la seguridad. En muchos de tus videos hay una diferencia abismal entre la mayoría de países de Latinoamérica y Argentina o México. O México súper barato todo, Ecuador súper caro todo. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué? Básicamente porque, bueno, en México tienen plantas. ¿Pero por qué tienen plantas? Porque el gobierno lo permite, que es chévere, no le pone muchas trabas a las marcas. En Perú, cuando hubo, a todas las votaron. En Colombia, cuando ha habido, antes había más marcas y también tuvieron un montón de problemas ahí con el tema de la moneda y ahora quedan un par nomás. En Argentina también el gobierno se fue a la mierda y un montón de marcas que ensamblaban ahí se fueron. Y ahora los carros en Argentina pasaron de ser baratísimos a ser carísimos. Y en realidad es un poco lo mismo que pasa acá, ¿no? O sea, me están comentando lo del tema de que ya no puedes exportar carros de más de 2 años de antigüedad. Eso también afecta a mucha gente que... Sí, pues, importación de Estados Unidos. Antes tú podías, hasta hace un par de semanas, podías importarte un carro como el mío, que tiene 5 años de antigüedad. Te lo traías y te robas un montón de plata, un montón. Ahora dijeron no, porque los carros en Estados Unidos, la lógica de la gente que ha generado esta norma es que los carros en Estados Unidos contaminan más. No sé de dónde han sacado esa pichulada, porque no tiene ni pies ni cabeza decir que un carro en el mercado gringo tiene estándares de emisiones inferiores a los del mercado peruano. Pero bueno, la cosa es que lo aprobaron. De hecho, en Estados Unidos controlan más el tema de las emisiones. 1.000.000 de veces más. No tendría por qué pasar eso.
Allá se venden un montón de carros con motores diferentes a los de acá, porque esos motores que nos venden a nosotros emiten demasiados gases tóxicos, entonces allá no los permiten. Igual con el tema de seguridad, allá hay carros que no se venden porque no pasan sus pruebas de seguridad. Acá venden lo que sea porque acá no hay pruebas de seguridad, entonces es una pichulada lo que han hecho, pero bueno, pues lo han permitido porque habrá sus argollas por ahí con algunas marcas que se dedican a vender autos nuevos, qué sé yo, pero bueno, pues, ni modo, pues uno tiene que aceptarlo nomás. Como en todo, ¿no? El Estado hace lo que le da la gana. Seguimos viviendo acá. Y seguimos viviendo aquí y uno tiene que sobrevivir y ser feliz. Retomando lo que estábamos hablando, entonces tú en qué momento dices ya voy a empezar videos, cuando explota la página. Explota la página, bueno, explota, para mí 10.000 likes explotó. Yo tengo 1300 en un video y ahora siento... Brother, no, pero es que yo dije, no, mira, tengo 10.000 seguidores en Facebook, ¿qué tan difícil puede ser conseguir auspiciadores, no? Puta, weón. En un momento donde redes sociales no era nada. No era nada, y sobre todo acá en Perú, ¿no? Porque en otros países de Latinoamérica ya se invertía en redes sociales, pero acá no nadie. Y yo dejo mi trabajo para dedicarme al 100% del Facebook y empezar a hacer videos y toda esa huevada, todo en Facebook. Pero pasaron 6 meses sin que persiga un sol de la vaina hasta que llega mi primer auspiciador, que fue Isa Motors. El primer auspiciador que tuvo, el de los autos. Que no duró mucho, ¿no? No duró mucho porque... ¿Por qué se rompe ese tipo de relaciones? ¿Un tema de contrato o por contenido? No, normalmente lo que pasa es que la marca espera acá y tú todavía estás acá. Ya. O sea, tú le dices, ya mira, te voy a dar, no sé, ponte, en esa época, te voy a dar 20.000 reproducciones en un video, 10.000 reproducciones en un video. La marca espera que esas 10.000 reproducciones se traduzcan en por lo menos, no sé, pues 2.000, 3.000 clientes, ¿no? Pero no es así, no es así en el mundo real, o sea, suena razonable, pero no lo es. Actualmente yo le ofrezco a las marcas 7-8 veces eso como mínimo, y sí generas ventas, pero tampoco es que estemos hablando de que te vas a volver millonario por contratar a un influencer, ¿no? O sea, Así no funciona. así no funciona. Todo, como en todo, igual las redes sociales se trata de constancia. Si estás ahí constantemente, va a llegar. El éxito de USA Cars Import estando conmigo es porque han estado conmigo desde el inicio prácticamente, y poco a poco cada vez han ido creciendo los números que ellos hacían gracias a mí, mientras yo iba creciendo. O sea, Han crecido contigo. hemos crecido juntos, básicamente, ¿no? Y era una relación más empática porque ellos también se encontraban en una situación de crecimiento, o sea, sabían cómo funcionaba. Sabían un poco, entendían un poco más las redes en USA Cars Import, sobre todo que el producto de USA Cars Import ha sido un producto que ha conectado muy bien con el público. No ha habido hasta ahorita ningún otro producto que yo muestre que conecte tan bien con el público como el producto de USA Cars Import. A pesar de que es el producto más caro que he puesto en mi página hasta el momento, ¿no? Porque no es lo mismo comprarte un lubricante o vender un servicio en un taller, etcétera, a un carro. Un carro es mucha más plata. Y a pesar de eso, USA Cars ha generado números impresionantes desde que está con el 10 Plus Autos. A mí me da mucho gusto eso porque es la mejor carta de presentación que yo puedo tener con otros clientes, ¿no? Y esta particularidad en tus videos, ¿nace de que vivías o sale recién en los videos o es reciente? No, es bastante reciente. El personaje del Dios de los Autos nace prácticamente con YouTube, con mi canal de YouTube que tiene 1 año y pico, 1 año y unos meses. Antes, mientras estaba en Facebook, era 100% José Miguel Calderón, trataba de ser lo más políticamente correcto posible, trataba de llevarme bien con las marcas de autos porque tenía la idea errónea que tienen muchos canales de autos que el objetivo es llegar a venderle publicidad a las marcas de carros. Ahí está la plata, piensas. No, mentira, ahí no está la plata. Ahí está el peor error, porque si te amarras con las marcas de autos, con todas, lo único que va a pasar es que ellos van a controlar tu contenido. Y van a hacer de tu contenido algo muy aburrido. Ellos siempre quieren hablar de números, de cosas institucionales, de lanzamientos de autos que a nadie le importan. Entonces, hay muchos canales que han caído en eso y ahora tú ves, sus números son paupérrimos. Y de hecho te representa mucho porque tú eres uno de el blog más grande del Perú. De autos, sí. De autos yo soy el más grande del Perú. Soy el más grande de Sudamérica también. Y bueno, ahorita estoy ya
acabo, por ejemplo, de pasar a un canal de autos que yo seguía desde mucho antes de comenzar, que se llama Cars Latino, es un canal mexicano. Lo acabo de pasar hace unas semanas y ahora estoy apuntando a pasar a un canal español enorme que se llama Coches.net, que es un canal de pruebas de manejo gigante de 500 y pico mil suscriptores, y apunto a pasarlos a ellos y de ahí pasar a otros monstruos, que la mayoría son de México. En verdad el cielo es el límite si trabajas duro y sobre todo si encuentras el contenido que conecta con tu público. Eso es lo más importante. Y, o sea, este personaje, ¿cómo lo crees en realidad? Porque ¿salió natural o fue...? Salió natural. Salió natural, porque lo que pasa es que el personaje putea a todo el mundo. es una exageración de mi propia personalidad. Yo no soy el dios de los autos, pero sí tengo mucho del dios de los autos, sobre todo en mi cabeza. No lo suelto, porque el dios de los autos se caracteriza por vomitar lo primero que se le viene a la mente. Y por eso es un idiota, es un patán. Pero yo muchas veces cuando estoy hablando con alguien, pienso algo, me da risa internamente, pero no lo digo, ¿no? El dios de los autos nace con un segmento al que yo le debo mucho, que se llama Los 5 Más, que son rankings de diferentes cosas, donde he sacado 5 autos para machos, 5 autos para maricas, 5 modificaciones estúpidas que no sirven para nada, 5 autos que son una mierda, huevadas así, ¿no? Ese es el segmento más exitoso que he tenido hasta ahorita, que ya tengo casi 10 videos que han pasado el 1.000.000 de reproducciones y todos son de ese segmento. Y ahí nace el dios de los autos que conocemos hoy en día, porque cuando tenía la cámara enfrente me comportaba de una forma, pero cuando grababa solo audio era como que me soltaba más, me permitía hacer ese huevón que habla de esa manera y te dice que eres un afeminado, ese tipo, ¿no? Y ese tipo trata un poco de agarrarse de lo que es la personalidad ideal, entre comillas, del macho latino, ¿no? Machista, el estereotipo del macho latino que es un dominante, un alfa, y trata a todos como una mierda y se cree superior a todo el mundo. Y bueno, no hay muchos canales que en realidad insulten de esa forma a sus seguidores. Claro. Entonces, hay una respuesta a eso, hay un hate. Un montón. Ahora, a veces no puedo diferenciar cuándo es un hater real y cuándo es un seguidor que para seguirle el juego al personaje... Sí, haciendo ser gracioso. Claro, sí. Porque hay muchos que no son haters, sino que son seguidores que te están insultando porque el personaje los insulta, entonces te insulto de vuelta. Y por ahí algún pata les escribe a algún otro seguidor, oye, que eres un idiota, ¿por qué hablas así? Y el otro, oye, estoy bromeando, ¿no? O sea, lo sigo a José Miguel, me encanta el contenido, estoy bromeando igual que él, ¿no? Y a veces no puedes identificar cuándo es un hater real, pero sí puedo decir con mucha pena, no, perdón, no es pena, me llega el cohete, pero sí, o sea, pero sí es como que es curioso que podría decir que la gran mayoría de mis haters, si no son el 80%, pueden ser el 90%, son peruanos. La gran mayoría, o sea, de Argentina me celebran los chistes, de Chile me celebran los chistes, de México me los recontra celebran, pero en Perú el peruano es un poco más, es más pesado para hablarle de esa forma. Creo que es más fácil de ofender. Sí. Bueno, yo me río perfectamente de tu video. Sí, también, o sea, todos mis amigos me dicen, oye, que cae de risa lo que has hecho. Pero sí he identificado que el peruano es más fácil de ofender que los demás países en la región. Bueno, también creo que la mayoría de peruanos puede pagar un picanto y sentirse mal porque le está diciendo que es un carro de barbarismo. Puede ser, pero en Latinoamérica en todos lados es así, los latinos somos pobres en general, o sea, en México el carro más vendido de México es una cochinada de Chevrolet que se llama Beat, junto con el Nissan Versa. Y bueno, el Nissan Versa no es tan cochinada, pero en realidad sí es una porquería, ¿no? Es un carro barato, de plástico. Y el Chevrolet Beat es un tupper con 4 ruedas, ¿no? Y no se ofenden, se lo toman gracioso, ¿no? Pero bueno, es una cosa bastante... Es un tema de personalidad de cada país. Sí, definitivamente. El más chonguero de todos, el más cabrón es el argentino, definitivamente. Al argentino le dice que su madre está listo de cosas y se caga de la risa. Es increíble, el argentino es un excelente público. ¿Y cómo haces para seguir cambiando de contenido? Porque llegó una innovación que era ese tema de crear el personaje, pero ahora ¿qué sigue? ¿No? ¿Cuál es el paso? ¿Sigues queriendo buscar otro cambio? O? Sí, ahorita yo lo que busco es que mi papá ha trabajado toda su vida en radio, en el grupo RPP,
muchos años. ¿O un programa o tema de logística? Los dos. Mi papá, no sé si lo ubicas, se llama Jesús Miguel Calderón. Él inventó hace 1.000.000 de años el directo del grupo RPP y era un reportero estrella y lo pasan a la parte administrativa, ha sido jefe de informaciones, luego fue director de informaciones, luego fue director de informaciones de todo el grupo y se quedó ahí muchos años. Llegó hasta la parte más arriba que se puede llegar antes del dueño en el grupo RPP. Y ahora es como que se retiró, cumplió 65 años, dijo ya esta chamba ya no va más. Quedó a descansar, se retiró. Y cuando se retira es como que estaba aburrido en su casa. Una de las radios que él crea en el grupo RPP es Radio Capital. Entonces él va, habla con el dueño y le dice, oye, me gustaría tener un programa en Radio Capital. Que para él siempre ha sido como un bebé, para él. Y le dieron un programa en Radio Capital y ahora están en las mañanas en Radio Capital. Pero una de las cosas que él siempre me dijo es, desde hace buen tiempo, cuando yo comienzo, es crear un podcast. Los podcasts van a terminar siendo el futuro de la radio. Lo más práctico. Sí, y él y su esposa, que también trabaja en el grupo RPP, en la parte de producción, me han dicho siempre tienes que hacer un podcast, es el futuro de la radio y tú tienes talento para hablar estupideces, así que bueno, te puede salir bien, ¿no? Y esa es una de las cosas a las que estoy apuntando. Yo decía, la radio está muerta, bro, ¿quién escucha radios? Hasta que me puse a investigar un poco sobre el tema de los podcasts, encontré este podcast peruano Moloco. Me pareció interesante, me pareció que tiene potencial para venta de publicidad. De hecho, su publicidad está en segmentos, porque cada segmento de publicidad tiene un sponsor distinto. Y me puse a ver lo que se hace en otros países con el tema de los podcasts y me he dado cuenta que España es acá está en una potencia. Yo sigo muchos podcasts españoles y es como que una diferencia abismal. Me he dado cuenta que acá en Perú está en pañales, no sé, hay muchas cosas que se pueden hacer que no se han hecho con el tema de los podcasts, entonces me voy a meter con el objetivo de crear el podcast más escuchado del Perú, ¿no? Y únicamente podcast, porque esto por ejemplo es video y podcast al mismo tiempo. Voy a hacer las dos cosas, sí, igual, solamente que apartado al Dios de los Autos, va a ser un podcast sobre autos, pero apartado que tenga otro canal donde tenga se suba ese tipo de cosas. Claro, hablando de las huevadas que sea que vaya a hablar de autos ahí. ¿Y serás tú solo? ¿O también Pues, será este grupo de gente que habla en un podcast? No, a mí no, yo no soy bueno para trabajar en equipo. Soy muy malo trabajando en equipo. Hace poco tenía un canal, bueno, tengo un canal con uno de mis mejores amigos, se llama Lo Macho. Y bueno, yo tengo mucha dificultad para aceptar las ideas de otros. Cuando a mí se me mete algo a la cabeza, me convenzo a mí mismo de que eso es lo que se tiene que hacer. Y si se hace otra cosa va a ser una cagada. Entonces, por eso para mí es muy difícil trabajar en equipo. Prefiero hacer las cosas solo, a no ser que contrate a otras personas para que participen. Igual cuando tú pagas, hacen lo que tú digas, ¿no? Entonces, fresco ahí. Pero hacerlo con otras personas como sociedad, no soy muy bueno con eso. Entonces prefiero hablar mis idioteces yo solo. Entonces serás tú solo y quizás en algún momento un invitado, algo así. Seguramente va a haber invitados. Además que, bueno, mi esposa cada rato a veces le gusta participar en mis videos como una voz en off. Sí, en el video de 50 cosas sobre Tina, Ajá, también sí. sale su voz. A veces le gusta participar como una voz en off, como una especie de voz de la razón que dentro de toda la locura y la arrogancia y la nube de estupidez que es el dios de los autos, aparece una voz de la razón ahí diciendo, no, estás hablando huevadas, ¿no? El mundo no es así como tú lo pintas. Y bueno, podría participar porque el personaje que ella, sin querer queriendo, ha construido, apareciendo eventualmente, me parece que tiene potencial. Y creo que el podcast sería un buen momento para tratar de introducirlo, ¿no? ¿Y qué tanta, bueno, ahora que mencionas a tu esposa, ¿no? ¿Qué tanta importancia tiene ella en esto? Porque hace un tiempo vi un post en Instagram que le dedicaste a ella para el no, me parece. Sí. ¿Qué importancia tiene ella en esto? Toda. Mi esposa y mi hijo son la razón de la existencia del Dios de los Autos. Porque yo empiezo a ser el Dios de los Autos con una forma de decir, yo no quiero ser un community manager toda mi vida, ¿no? Dije, o sea, no quiero ganar 2.000, 3.000 soles toda mi vida. Entonces, básicamente por tener familia, porque antes en verdad no me interesaba, hasta que mi esposa no salió embarazada,
cuando todavía éramos enamorados, nunca había trabajado, no sentía la necesidad de trabajar. Para salir los fines de semana le pedía plata a mi viejo y punto. Pero cuando ella sale embarazada, entré en un momento de... me volví responsable de la noche a la mañana y ahí empezó mi fiebre por trabajar y todo, y ganar mi propio dinero. Y cuando yo empiezo con el Dios de los Autos, lo vi como una oportunidad de convertirme en mi propio jefe y aspirar a hacer mucho más de lo que podría hacer como community manager o como publicista, ¿no? Y felizmente salió bien, porque también pudo ser un desastre, ¿no? Pude haber dejado un buen trabajo para irme a una porquería que nunca hubiese funcionado. Claro, porque invertiste todo en este proyecto. Sí, todo mi tiempo, todos mis ahorros, todo. Y quizás eso en realidad sirvió para que funcionase, porque si no funciona, me cago. Yo me cago yo, pero me cago en mi esposa y en mi hijo. Sí. Y eso es verdad, ¿tá? Mucha gente como yo seguramente hace mejor las cosas cuando está bajo presión. Yo a veces, tengo una semana para hacer un video publicitario y lo hago el último día. Porque soy flojo, perdón. Entonces lo hago el último día y sale mejor que si lo hubiese hecho durante toda la semana. Sí, a mí debe ser pasar, solo que yo me organizo y me cargo de cosas durante la semana y estoy apurado en todo. Y ahora hablabas de que tu papá estaba en Radio Capital, de que le pidas plata a tu papá. Y hablando con unos amigos que también siguen el blog, había salido una idea, un comentario de ese gordo huevón de pituco, ¿no? Pues has comentado varias veces de que bueno, tu primer auto a los 17 años. El tema del pituco, el término pituco, yo siempre creí que lo inventó Henry Spencer. Tenía miedo que se me acerque algún día a preguntarme si era pituco. Si quieres ponerlo como que ser pituco es un chico que nació teniéndolo todo fácil y lo que quiera cuando quiera, sí podría decir que sí nací siendo pituco. Que tenga actitudes de pituco, no creo, o sea, no... No te alucinas. A veces sí, es verdad, o sea... Porque es normal, ¿no? Es difícil, creo, a veces no te das cuenta cuando tienes esas actitudes, pero a veces sí te das cuenta. Y bueno, sí, puede ser que a veces sí, pero no me considero súper pituco tampoco, porque tampoco lo he sido. Mi papá no ha sido un tipo millonario tampoco, ¿no? Simplemente una persona que tenía un sueldo acomodado, un buen puesto. Y bueno, sí, definitivamente sí he tenido todo fácil, en verdad. Y como le digo a mucha gente que recién comienza en los blogs y me dicen, oye, ¿cuál es el secreto, no, para llegar a poder vivir de esto? Uno es la constancia. Y dos es utilizar el cerebro, que sí es un buen momento para comenzar en esto, ¿no? Y a esto va el tema de mi papá. Cuando yo comienzo esta vaina del Dios de los Autos, ya tenía familia. Y si no hubiese sido porque tenía a mi papá, no hubiese podido hacerlo, porque pasaron 2 años antes de que yo pueda percibir lo suficiente para mantener a mi familia con esto. Quien básicamente me mantenía era mi papá, porque le dio todo el potencial al blog. Creo que cada 2 semanas le decía, oye papá, voy a dejar esta volada, no da plata. No, sigue. O sea, él desde el inicio me incentivó a que lo haga. Era un plan a largo plazo. Sí, a él le vio mucho potencial, le pareció genial la idea. De hecho, cuando cambia el personaje, cuando comienza a transformarse en el personaje que es hoy en día, yo lo vi preocupado, lo vi como, ¿qué estás haciendo? Estás destruyendo tu página. Y al final se sorprendió como por hacerlo el troglodita que es hoy en día el Dios de los Autos, funcionó mucho mejor. Pero por eso, o sea, hay que usar el cerebro para meterse en redes, porque no es tan fácil como que ya voy a hacer videitos huevones y en 2 meses, tengo auspiciadores y gano un montón de plata en YouTube. Puede pasar, ha pasado, pero no es lo normal. Lo normal es que tengas que sufrirla 1 o 2 años antes de que ya tus videos generen lo suficiente. Y crear seguidores, porque vistas cualquiera puede crear. Claro. Seguidores que quieran ver tu contenido diario constantemente es difícil, claro. Entonces, si no tienes ahorros y tienes que mantener una familia y no tienes un papá o una mamá que tengan fichas como para ayudarte, la verdad mejor no lo hagas, porque te vas a terminar metiendo en camisas de 11 varas.
Pero si eres un chibolo, si eres soltero, si no tienes mayores responsabilidades, en verdad puedes meterte a hacer lo que te dé la gana y te interesa, ¿no? Si no sale, no sale. Pero en realidad también por eso inicia este proyecto. Ya tengo 18 años y he empezado con esto y espero que en algún momento crezca. No, está genial. Y vas a ver que sí va a crecer, porque tu proyecto tiene mucho potencial. Como te digo, no sé si tú conoces al Escorpión Dorado, Sí. un youtuber mexicano. Su blog explota realmente cuando comienza a hacer lo que tú estás haciendo. En el carro, en el carro. O sea, jalar gente que jala visualizaciones porque la gente los googlea, los busca en YouTube y al buscarlos encuentran el video de este men, entran, ven que es de puta madre Suscriben, y se suscriben, lo siguen para ver a otras personas y en un inicio no lo seguían a él, seguían a los otros, pero ahora lo siguen a él porque se dieron cuenta que el personaje chévere es el Escorpión Dorado Y el formato también. y el formato que es de puta madre, ¿no? Y ahora para ir finalizando hay un tema de preguntas random, quizás especie de juego. ¿Cuál es tu placer culposo en los carros? El carro, tú dices, ese carro es de marica, pero en realidad te gusta. Pero en realidad me gusta. Sí, hay un par. Me gusta el Fiat 500, por ejemplo. El Fiat 500 con caja manual se maneja bien chévere, parece un go-kart. Es un carro bien Pero picante. no te imaginas de tener un Fiat 500. No, yo tampoco me imaginaba hasta que un día me invitaron de Dime Motors a un lanzamiento. Entré y dije, oye, sí puedo entrar en un Fiat 500. Y lo manejé. Es chiquitito, pero sí es bastante grande por dentro. Es como cuando salí del carro yo imaginé que así debe ser el nacimiento de un dinosaurio. No sé. Y puta, en verdad es un carro bien bacán de manejar. Y otro placer culposo que pueda tener con los autos, bueno, creo que el Fiat 500 definitivamente es lo más bravo. ¿Y cuál es tu auto americano preferido? Mi auto americano preferido, es difícil, pero de verdad creo, no porque tenga uno, pero de verdad que el Camaro ahora creo que es mi carro americano favorito. Antes era el Mustang, como la gran mayoría de personas. Sí, yo también prefiero los Mustangs. Sí, todo el mundo prefiere el Mustang, pero cuando subes y manejas un Camaro contra un Mustang, de los modernos, ya depende mucho de tus gustos de cómo es el auto, ¿no? Porque el Mustang ahora es un auto más pensado en ser eficiente, ¿no? Es más pequeño, es más compacto, es más como para circuito. Y la calidad de los interiores no es tan buena. Claro, porque es un pony car al final del día. Sí, la calidad de los interiores es deja un poco que desear en el Mustang. En cambio, en el Camaro se percibe como un carro premium por dentro. La calidad de los materiales es muy superior, es más grande también, es más amplio, es más cómodo. Y es un poco más rápido en línea recta el Camaro porque siempre tiene un motor un poco más grande. Pero en circuito el Mustang se lo come vivo el Camaro. Así que en verdad depende un poco de tus gustos. Y a mí, luego de probar los dos varias veces, yo me quedo con el Camaro. Y el Challenger. El Challenger es una decepción. El Challenger es una decepción. Si algún día si te gustan los carros americanos y ves al Challenger como un héroe, porque puta, que en Rápidos y Furiosos le revientan cohetes y todo, el día que te subes te decepciona tanto, bro. Yo lo tenía el Challenger acá. Pero el día que subí al Challenger me encontré con un carro muy grande, muy cómodo y punto. No frena bien porque es gigante. Es un barco. Es un barco. Y de hecho es lo que te gusta de ese carro porque lo ves y es Lo imponente. ves, es imponente, pero a la hora que Pero lo no lo manejas usas. es una cagada porque lo pisas, para empezar, es mucho más lento que los otros. No se Por el ve, peso. se ve brutal, pero cuando lo corres no se percibe tan rápido. Cuando frenas duro, el carro no frena, se va con todo. No se maniobra bonito como sí se maniobran los ponies que son el Camaro y el Mustang. Entonces, en verdad, a mí el Challenger me pareció decepcionante cuando lo probé. Me gusta mucho porque se ve brutal. Sí Pero tendría uno porque para- se ve brutal, pero Para el uso no. pero no, definitivamente si tengo que elegir entre los tres, el Challenger sería mi última opción. Y apegando a la nostalgia, los modelos clásicos, el flashback, el Camaro del 80 me parece que es el que tiene la parrilla en punta. Sí, claro. ¿Cuál sería el...? No me gusta el Camaro de los 80. En general no me gustan los carros gringos ochenteros, me parecen espantosos. Y además eran muy poco eficientes. De los clásicos, autos clásicos, más que los autos gringos, me gustan más los europeos clásicos, los BMW, los Mercedes. Me parecen carros muy bonitos. Los Porsche, Mucha el clase. 718. Los Porsche, pucha, los Porsche son brutales, son hermosos.
y se manejan tan bien como un auto moderno, los Porsches clásicos. En general, para mí, por ejemplo, un auto clásico que en algún momento tengo que tener porque me encanta es el BMW 30 del 80 y tantos. Me parece un carro muy bonito, muy prolijo, se maneja bien. Pero no, los autos gringos clásicos en verdad no son tanto lo mío. Ahora, si el dinero no fuera problema, auto soñado. Mi auto soñado, si el dinero no fuera problema. Cada vez que me hacen esa pregunta cambio la respuesta, creo. Pero creo Porque si que... el dinero no fuera problema, compraría varios. Sí, o sea, hoy por hoy, si me dicen qué carro te compras, así puedes elegir cualquiera. No voy a hablar de hiperautos de $1 millón porque ya sería absurdo, obviamente. Claro, siendo realistas, no vives en Perú. Claro, o sea, obviamente cualquiera te va a decir un Bugatti Chiron, pero puta, bro, ¿qué haces con un Bugatti Chiron acá, no? Para empezar, puta, te raptan, te violan y te cortan en pedazos al día siguiente. Pero creo que compraría un Lamborghini Huracán. Lamborghini es una marca que hoy por hoy, yo siempre he sido un chico de Ferrari, siempre me han gustado mucho los Ferrari sobre el Lamborghini. Pero hoy por hoy percibo que Lamborghini ha sido fiel a su esencia del auto estrafalario y el auto para excéntricos, mientras que Ferrari lamentablemente no. Ferrari siempre fue un auto mucho más elegante. Y últimamente, por un tema de ventas definitivamente, ha tratado, bajo mi punto de vista, de hacer un poco las cosas como las hace Lamborghini, y no siento que le salga tan bien como le sale a Lamborghini. El tema de ser el carro putón. O sea, como yo les digo, el jalaperras. O sea, no, Lamborghini lo hace mejor. Y a mí me gustan ese tipo de carros, por eso compré un Camaro rojo, ¿no? Ostentosos. Ostentosos. Entonces, sí, definitivamente un Lamborghini Huracán amarillo. Ese sería el carro. Y ahora, última pregunta random. Top 3 de youtubers relacionados a los autos. Mis top 3 de youtubers relacionados a los autos. Los que más me gustan. A mí me gusta muchísimo Autodinámico. Me parece un blog que tiene todos los carros. Cualquier carro que tú quieras comprar o que te interese, lo vas a encontrar en Autodinámico. Y si bien es un blog de pruebas de manejo con un formato muy tradicional, Gabriel Salazar, el conductor, lo hace menos tradicional, por lo tanto no lo hace aburrido. Es entretenido. Te puedes soplar un video de 15 minutos de Gabriel Salazar. Mientras que la mayoría de canales de pruebas de manejo, puta madre, 5 minutos ya te estás durmiendo. ¿Quizás porque son muy técnicos? O... No porque son muy técnicos, sino que son demasiado formales, demasiado... Más parecen vendedores de la marca que periodistas. Y quizás es un tema como tú lo comentabas, están con marcas. Sí, pues ese es el tema, ¿no? Pero son aburridos al final del día igual. Me gusta mucho Autodinámico. ¿Tiene que ser latinoamericano o...? No, general. En general, me gusta mucho Autodinámico. Últimamente he estado viendo a Vicesat, que es un español. Me parece muy bueno, muy bueno. Es un pata que te da tips de cómo arreglar cosas en tu carro tú mismo. Es un pata que es muy chévere su forma de hablar, es muy cercano con el público. Se le entiende fácil y es útil, su contenido es útil, te puede llegar a servir de algo. Porque claro, hay muchos bloggers que son solo bloggers, están en autos pero son bloggers que te cuentan su vida y eso en verdad es entretenimiento neto, puro, ¿no? No te va a servir de nada su contenido. O sea, si quieres comprar un carro, no puedes entrar ahí. No, pues, entonces, pero Vicesat, Autodinámico me parecen geniales. Ahora, por ejemplo, bloggers que hacen eso son Juca y Salomundo, ¿no? Son bloggers totalmente, pero son muy entretenidos de ver. En realidad los ves por el morbo, porque no mucha gente va a tener un auto modificado como Juca o superdeportivo como Salomundo. Mira, yo creo que depende mucho de qué te gusten los carros. Yo, por ejemplo, lo que más me jala en los carros no son los superautos. O sea, me parecen geniales todo, pero no es el contenido que más consumo en redes a nivel autos. Porque es como que, no sé, para mí es un poco mucho de lo mismo, ¿no? Los superautos todos siguen la misma fórmula, en verdad, de ser deportivos, que corren como mierda, tener un montón de potencia y verse de puta madre y costar un montón de plata. Todos son lo mismo, no importa la marca, en verdad. Entonces, en verdad, a mí eso no me jala mucho, pero sí me jala mucho los canales de modificaciones. Entonces, otro canal que yo sigo muchísimo desde hace años, desde que estaba en el colegio, es un canal australiano que se llama Mighty Car Mods, que son dos chicos que modifican carros
carros cagones, ¿sabes? Compran el tipo de carros que se compra un chibolo que recién compra su primer carro. Un Civic. Por ejemplo, un Civic antiguo, y los modifican con poca plata y te enseñan cómo hacerlo en tu garaje. Y me parece brutal ese canal, es brutal. Y han pasado de hacer ese tipo de proyectos cagones que los hacían con $200 a hacer cosas brutales como turbocargar una Nissan Stagea y convertirla en un GT-R 34 Station Bound, ¿no? O sea, porque ya tienen muchos años en esto. Y me gusta mucho ese canal también. Pero bueno, en general hay muchos canales que me gustan. Pero el mejor es el Dios de los autos. Ah, no, definitivamente. Los autos se los ponen vivos a todos. O sea, no es por ser arrogante, no, pero sí. Pero yo creo que yo hago un contenido que es único en el mundo de los carros. Yo creo que nadie ve los autos como yo los veo. De repente hay otras personas que pueden hacer las cosas que yo hago, pero yo no creo que exista otro anormal de mierda que tenga la capacidad de ver los carros como yo los veo. O sea, yo creo Y que decirte de una manera tan directa qué es lo que son esos carros. sí, sobre todo que la gente cree que sabe lo que necesita y no sabe. O sea, tú te compras tu Toyota Yaris y te puedo asegurar que si conversas conmigo 30 minutos después de comprarlo te vas a arrepentir como la puta madre. Y no porque sea un mal carro, sino porque yo por joder te voy a encontrar la forma de convencerte de que es una cagada. O sea, porque sí, ese es un superpoder que yo tengo. Tengo la capacidad de, por más de que un carro tenga todos los argumentos para ser bueno, yo tengo la capacidad de con argumentos dejarlo como una mierda. Y viceversa también, y viceversa. A veces he tratado de usarlo para el mal. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy al sofá. Espero que te hayas entretenido. Sí, muy chévere, la verdad, todo loca. Muy chévere. Bueno, muchas gracias por participar en la edición ya 15, me parece, del sofá y penúltima de esta primera temporada. Y gracias a ti por haber venido. Nuevas temporadas. Directo. Cuando termine tu temporada, challenges, no sé, destapa las botellas con los pies. Cualquier huevada. Te voy a preguntar una como 3 veces. Cualquier huevada, sí, claro, puedes salir a preguntar cosas a la gente. Si te pegan, más chévere, más clics. Más views. Sí, más views. Gracias. No, nada.